Estoy bien, ¿y tú? Bien, he tenido un sueño hoy súper raro. Yo también, yo creo que el mío puede ser más raro que el tuyo. ¿Cómo así? Estaba yo en un campo muy grande y estaba hablando con mi hermana. ¿Tú tienes una hermana? No, ¿Entonces? pero no sé, yo qué sé, salí allí y de repente estaba leyendo mi hermana y yo como me aburría decidí ir a dar una vuelta. Entonces me caí por una madriguera que era un montón de grande. Luego había allí un conejo que era blanco. Un conejo blanco, en una madriguera un montón de ondas. Sí, Vaya sueño. ya te lo he dicho. Y estaba buscando unos guantes. El conejo tenía guantes. Sí, unos guantes blancos. Anda. Y cuando los encontró, se fue. Y había una botellita encima de una mesa que ponía bébeme. La botellita te estaba pidiendo, bebe. Y yo fui y me la bebí sin mirar nada. Y entonces comencé a hacerme más grande. Era una gigante. Y luego, como no había nadie, pues yo empecé a llorar porque no sabía qué hacer, no sabía cómo salir de allí. Y hice un lago un montón de grande. Como tú eras gigante, pues entonces las lágrimas. Ahí va. Vi una mesita donde había un pastelito y digo, Pues me lo como. ahí va, como había pasado antes una cosa rara, pues digo, a lo mejor ahora me hago más chica o no sé qué va a pasar. Me lo comí y yo no me di cuenta de lo que estaba pasando, pero me hice un montón de chiquititas. Y yo me asusté un montón porque digo, a que desaparezco de aquí, Que cada vez más chiquitita ya. pero al final no pasó nada. Me encontré una llave encima de una mesita que era de oro y la cogí. Había un montón de puertecitas, hasta encajó en una. La probé todas y encajó en una. La abrí, pero yo era muy grande para pasar. Pero no disminuiste con el paseo. No, al principio no. Y entonces cuando lo intenté, se abrió la puerta y empecé a hacerme más chiquitita. Y cuando pasé, no había un jardín más grande todavía que de antes, que donde yo estaba. Y allí me encontré al conejo de antes y me mandó a buscar unos guantes. No, un abanico. Entonces me fui a buscarlo a la casa del conejo que me había dicho dónde era y entré por la puerta. Y allí vi otra botellita y me la bebí también, porque digo, como siempre pasa cosas raras, pues me la voy a beber a ver qué pasa, Más interesante. para ver si me hago un poquito más grande. Y cuando me la bebí, me hice un montón de grande otra vez y no cabía en la habitación, me tuve que tirar y allí me quedé acostada un rato, Para descansar. pues si no cabía. Y de repente escuché al conejo que me estaba buscando a ver dónde yo estaba. Y entonces me vio allí. Bueno, vio mi mano por la ventana, porque como era tan grande y no cabía, tuve que sacar la mano por la ventana y el pie por la chimenea para arriba. Luego, cuando me vio la mano, me empezó a tirar piedrecitas que se convirtieron en galletitas chicas. Me las comí y me volví más chica. Antes de eso había intentado una lagartija cogerme, yo cogí y le pegué una patada. Y Qué bien. salí por la chimenea Qué buena para afuera. gente, Carmen. Cuando terminó, salí y me querían coger y yo pues salí corriendo por el bosque y allí me encontré a un perro. El perro me intentó coger, pero al final no me cogió, solo quería jugar. Luego me encontré con una oruga azul y estaba fumando encima de una seta. Vale. Qué buena imaginación tienes tú, ¿no? Y de repente me empezó a hablar y yo le dije cómo podía salir de allí. Y me explicó que como era tan grande, ¿no? Bueno, con las piedrecitas como me había hecho más chiquitita, me explicó que con una parte de la seta me volvería más grande y con otra más chica. Yo probé una
y me empecé a hacer más chiquitita y como era tan chica, por poco desaparezco, entonces comí muy rápido de la otra y me hice más grande. Luego salí de allí y la oruga se tuvo que ir y me dejó allí sola. Y yo, como no sabía qué hacer, pues cogí y salí andando para adelante. Llegué a una casa y había dos lacayos, que era un pez y un sapo, pero era como una persona, es muy raro. Entonces me dijo el pez que él estaba esperando a ver si abrían la puerta, pero como estaban haciendo una fiesta, que no iban a abrir. Luego salió un pato de la casa, entonces yo aproveché para abrir la puerta y entré para adentro y allí estaba una mujer con un hijo en los brazos y la cocinera que estaba echando un montón de pimienta allí. Y cuando yo hablé, me dijeron que aguantara un momento al hijo porque le habían traído una carta para jugar al croquet con las reinas de corazones. ¿Ese quién es? Las reinas de corazones era una carta que mandaba sobre todas las demás. Bueno, me fui con un grifo y allí empezamos a hablar y me llevó a conocer a una tortuga que se llamaba la farsa tortuga. ¿Por qué? La farsa tortuga, ¿por qué? No sé por qué lo decía, yo qué sé, no me acuerdo. Y cuando nos lo contó, justo antes de terminar, nos llamaron, hicimos la batalla esa y luego nos llamaron para hacer el juicio. ¿Qué batalla? Una batalla, la batalla esa de croquis. Ah, Y terminamos y nos fuimos a un juicio. Allí hicimos un juicio y al acabarlo cogieron todas las cartas porque yo había hablado y se tiraron encima mía y ya me desperté y estaba yo con mi hermana tirada en las piernas. sí, al final era un sueño y otro sueño dentro del sueño. Ahí va, Qué raro, ¿no? ya ven. La maestra de lengua nos ha mandado a leer un libro y nos ha dado Alicia en el País de las Maravillas. Yo me he leído los dos primeros capítulos y es igual que el sueño que yo soñé, que el que te conté. Igual, igualito, igualito. Sí. ¿Y quién es el autor del libro? El autor es Lewis Carroll. Es un hombre que era británico, que nació no me acuerdo, pero murió en 1988 y era un matemático, un escritor y destacó mucho por las obras de literatura y todo eso que hizo. Hizo, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. ¿Y tiene el libro de ilustración? Sí. ¿Y quién? John Tenniel era un hombre que era un ilustrador y hacía dibujos y era de Londres, de Inglaterra. Nació en 1820 y murió en 1914 y hizo las ilustraciones de Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. ¿Y la historia del libro dónde ocurrió? Ocurrió en el jardín, en la madriguera, en la casa de las reinas, en la casa de la duquesa, allí en el bosque. Bueno, todo lo que me contaste tú ayer en el sueño. Era lo mismo. Vale. ¿Y a ti te ha gustado? A mí sí. Lo que pasa es que muchas veces era muy lioso porque había muchos personajes y no se podía entender bien, pero sí me ha gustado. ¿Y cuáles fueron los personajes? Los que te conté ayer, la oruga, el conejo blanco, la hermana de Alicia, un montón, el sombrerero, la liebre de Mayo, todo eso. Vale. ¿Y se lo aconsejas a alguien de tu clase? Sí, se lo aconsejo a ti, porque yo sé que a ti te gusta la fantasía y las aventuras y eso. Pues ya me lo leí. ¿Y tú qué libro te has leído? Yo, ya te lo he dicho antes, me he leído Atalanta. ¿Sobre qué va? Pues es un libro de la mitología griega que trata sobre una princesa que su
padre es el rey Asa, que es rey de un reino de Grecia. Y pues como él quería tener un heredero, ¿Y quién va a ser el heredero? pues debería de ser el hijo Y que lo- debería nacer, pero como nació Atalanta, que es una chica, pues el rey se enfadó, se enfureció un montón y le mandó a un criado a abandonarla en el bosque. El criado, como no podía decirle nada, pues le hizo caso y la abandonó en el bosque. Allí la encontró una osa y la cuidó. Tras un tiempo, cuando ya se crió y aprendió un montón de cosas, aunque sea de los animales, se encontró con con la diosa de la casa, Diana, ¿De qué casa? de la diosa de la casa que cazaba a los animales, Ah, y que se llamaba Diana. Ella le prometió enseñarle a cazar y a vivir por ella misma. Ella, pues, a Atalanta, pues aceptó y se fue a vivir con ella. Tras un tiempo, pues, ella se hizo muy amiga de las otras cazadoras y luego su mejor amiga la mató un rey, el rey Eneo, un rey de Calión. Cuando la mató, pues ella se enfadó y que quiso vengar a los hombres, porque ella creía que era como una diosa también, porque no sabía quiénes eran sus padres ni siquiera. Entonces quiso vengarse y aprovechó un momento porque en Calidón había un problema, que había un jabalí pero que no era normal, era, yo qué sé, ¿cómo era? tenía ahí un montón de cuernos y te mataba a todo el mundo con solo un bocado. Pues entonces ella aprovechó y se fue con los otros príncipes a su casa a cazar al jabalí y así como acercarse más al rey y matarlo. Pero cuando se fue para allá con los hombres para irse de casa, se encontró con el príncipe Meleagro, que se enamoró de ella y entonces le ayudó a cazar y pues, ella es la que cazó al jabalí. Y como la madre de Meleagro, que se llamaba que era la reina Altea, era una celosa, pues lo que hizo es matar a su hijo solo para que Atalanta no esté con él. ¿Y lo mató? Y lo mató. Murió. Lo mató ella misma. Y Atalanta, como se dio cuenta que también ya lo quería, pues se puso un montón de triste. Y con un amigo que se llama Teseo, se fue de viaje. Se subió en una nave que se llama Argón y se fue a buscar un tesoro. Entonces también les acompañó Hércules, que fue un amigo muy bueno de Teseo, y se fueron a Cólquide a buscar el vellocino de oro. Para conseguir el vellocino de oro, Teseo le pidió ayuda a la hija del rey de Cólquide, se llamaba Medea, y ellos lo consiguieron. Pasaron la prueba y lo consiguieron. El rey le pidió a cambio el vellocino de oro a cambio de su trono. Entonces Teseo y Medea fueron reyes. Atalanta no estaba metida ahí porque en ese momento conoció al padre. El padre le pidió perdón y pidió que vuelva hacia su hija, porque vio como ya era un montón de buenos cazadores y de todo, pues ya quiso volver a estar con ella. Lo conocieron, ella lo perdonó, pero el padre le pidió una cosa, le pidió que se case con alguien. Atalanta aceptó. ¿Y con quién se casó? Ahora te lo digo. Se casó con un hombre que consiguió pasar su prueba. Ella dijo que se casa con cualquiera que le gane en una carrera. Uno que se llama Melenai o algo así. Le ganó en la carrera y se casó con ella. Y ahí ya terminó el libro. Se casaron. ¿De quién es el libro? De Gianni Rodari. Nació en 1920 y murió en Roma en 1980. Se hizo famoso por conseguir el premio Nobel de Literatura Juvenil en 1950. Estudió para ser maestro. Sin dejar de ser maestro,
hizo una carrera periodística y ya después de ahí empezó a escribir cuentos juveniles y ya cuando consiguió el premio Nobel ya fue famoso. ¿Tiene ilustradores? Sí, el quien hizo las ilustraciones se llama Frederick Anguera, que no encontré información sobre él, pero sé que fue él. ¿Y quiénes son los personajes? El personaje principal es Atalanta, pero luego está junto con ella Meleagro, la reina Altea, el rey Yaso, el rey Eneo, Teseo, Hércules y muchos más personajes. ¿Te ha gustado el libro? Sí, me ha gustado mucho porque a mí me gusta la mitología griega. ¿Y a quién se los recomienda? Yo se lo recomiendo a Juan Galloso, a él también le gusta. Red one. Let's go to the beach, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad